En el año de 1995, en septiembre, comencé a escuchar la palabra, y en el año 1996, el 1 de enero, le entregué mi corazón a Jesús. Y la persona que me ganó para Jesucristo tenía el ministerio de la liberación. Así que él me llevaba a las reuniones de liberación y yo veía. Y fue ahí donde me empezó a entrar el interés. De hecho, esa fue una de las causas de por qué yo haya afirmado mi corazón para Dios. Yo no sabía nada de eso, yo no entendía lo que era eso. Pero cuando Jesús vino a mi corazón, me empecé a dar cuenta que el Señor era poderoso, que sigue siendo poderoso y que Él efectivamente vino a deshacer las obras del diablo. Cuando regresé a México en 1998, en febrero, en marzo del 98, fue en ese momento donde yo me congregué en la iglesia donde me dieron referencias desde Canadá. Yo vine a México, me congregué en esa iglesia. Y yo recuerdo que cuando su servidor estaba en la puerta, porque a mí me tocó ser ujier, yo estuve en la puerta como medio año, lavé los baños, iba por los garrafones de agua de la iglesia. Y yo recuerdo que como me tocaba atender a la gente que llegaba y la congregación estaba en un segundo piso, había que subir escaleras. Yo recuerdo que a veces venían personas paralíticas, a veces venían personas enfermas que uno tenía que cargarlas para subirlas. Y cuando terminaba la reunión, algunas salían igual. Y yo me sentía triste. Yo no era el líder de la iglesia, era un simple servidor. Y yo me sentía con una carga. Yo me preocupaba porque decía, algo tiene que hacer el Señor. La gente no se puede ir igual. Quiero que sepa que en la congregación donde estuve asistiendo por casi 2 años, por casi 3 años, desde el 98 al 2001, había una alabanza poderosa, majestuosa. El que dirigía la alabanza había sido músico y ahora era cristiano, y Dios lo usaba poderosamente. Cuando él cantaba, la presencia de Dios caía. Entonces mucha gente llegaba a esa iglesia porque algunos recibían sanidad en medio de la alabanza. Pero la iglesia no participaba en las oraciones de liberación, en las oraciones de sanidad. No había un ministerio para echar fuera demonios, para orar por enfermos. La pura alabanza, la pura adoración era suficiente para que la gloria de Dios descendiera. Y cuando cae la presencia de Dios, es suficiente para que una persona reciba sanidad. Pero Dios nos ha dejado ministerios. Dios nos ha dado dones. En 1 Corintios, en esa carta tenemos la lista de todos los dones que funcionaban en la iglesia de Corintios. Había dones de sanidades, había don de discernimiento de espíritus, don de hacer milagros, don de fe, don de profecía. Y eso yo no lo veía. Y cuando veía a una persona que subía pero bajaba igual, yo decía, algo tiene que haber más, algo falta todavía. Y esa inquietud se quedó en mi corazón hasta el día en que fui al presbiterio de la organización. El pastor de la congregación donde yo estaba me llevó al presbiterio y comencé siendo diácono. Me dieron una credencial que no dice nada la credencial, pero fue el inicio de un deseo de llegar a participar en el ministerio. Eso fue en el año 2000. En el año 2001 me vuelve a llevar el pastor, pero ahora
para buscar una licencia pastoral a nivel local. Y pues sí, efectivamente, en el año 2001, yo recibí la licencia pastoral. Comenzó la congregación, yo ya tenía una célula en calle 27, número 42, Jardines de Santa Clara, tercera sección. Y éramos como 50, como 40, 50 cada semana. Decidimos rentar un salón y la iglesia comenzó el 25 de febrero del año 2001. Por eso es que realmente nuestro aniversario sería mañana, pero lo vamos a hacer el próximo domingo. Entonces, quiero que sepa que cuando ya Dios me puso como el líder, como el pastor de la iglesia, pasaron todavía 2001, 2002, 2003 y hasta el 2004 fue cuando Dios me vuelve a llamar al ministerio de la liberación y de la oración de enfermos. Porque aquí dice la Biblia, y esa es la razón de por qué cada año organizamos un seminario de liberación en Semana Santa. Desde el año 2005 hemos organizado un seminario de liberación. Porque el llamado a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, es para todos. En Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, Jesús dijo a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen. Y dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán otras lenguas. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Este es el mandato que Dios le dio a los creyentes en Cristo Jesús. Y este es un mandamiento para todos nosotros. No solamente es para el pastor. No diga usted: pastor, pues ahí está un endemoniado, se lo echamos. Échelo usted, échelo usted. Yo no me meto con eso porque ese no es mi asunto, ese no es mi ministerio. Pero la Biblia dice que si eres creyente en Cristo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Por esa razón, yo he estado enseñando acerca de la autoridad. Cuando tengamos el seminario de liberación, en los 3 días, vamos a tener puertas abiertas a las 6 de la tarde. Vamos a promocionar por la radio que los que están enfermos vengan. Porque después de que nosotros hayamos recibido la enseñanza teológica y práctica y Dios nos haya ministrado y liberado, si es necesario, por la tarde los que vengan al seminario van a poner manos y van a echar fuera demonios. Espero que no falte nadie de los que se congregan en esta iglesia. Como que así muchos: amén, amén, amén. Espero que de Catepec no falte nadie al seminario de liberación, porque en esta ocasión pues vamos a poner por obra lo que aprendemos. En la noche, cuando llegue la gente aquí enferma o endemoniada, todos los que estuvimos en el seminario durante el día, vamos a poner las manos y usted se va a dar cuenta que Dios le va a respaldar. Pero como hemos estado enseñando, ¿cuáles son las 4 razones que usted y yo necesitamos cumplir? Requisitos que hay que cumplir para mantener la autoridad de Dios. Porque la autoridad no es nuestra, Dios nos las da y la podemos perder. La autoridad que Dios nos da es para representarlo. Cuando Jesús vino, cuando Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, ¿para qué Jesús usó su autoridad que había sido delegada por su Padre Celestial? Jesucristo hombre, Jesucristo hecho hombre, Jesucristo como hombre, vivió durante 3 años y medio cumpliendo un ministerio.
Y durante los 3 años y medio, ¿para qué usó la autoridad que se le delegó? ¿Para qué? ¿Para hacer bienes o para hacer males? Bienes. ¿Qué hacía la diferencia cuando los fariseos enseñaban y cuando Jesús enseñaba? La autoridad. Todo mundo se impactaba de las poderosas enseñanzas de Jesús, porque no solamente Él las enseñaba, sino que las vivía. Todo el mundo se quedaba perplejo cuando en plena sinagoga los paralíticos sanaban, los mancos, los hombres con manos secas sanaban. Déjeme decirle que en esta iglesia todavía yo no he visto esos milagros, pero yo anhelo, yo deseo. Y se lo estoy diciendo y lo estoy repitiendo en los videos para que se quede grabado, que ese es el anhelo y el deseo de mi corazón, de ver cumplido lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan 14:12: las cosas que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así que tenemos que comenzar por hacer primero las cosas que hizo, para un día hacer las que Él no hizo, porque Él dijo: aún mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Pero ¿cómo vamos a anhelar hacer cosas mayores que las que Jesús hizo si no hacemos las menores? Si un dolor de cabeza, si una migraña, cuando se te sube el muerto, todo ese tipo de cosas, cuando escuchas voces, cuando tienes un corazón roto, te sientes solo, triste, te deprimes con frecuencia, tienes doble ánimo. Todos ese tipo de problemas son parte de lo que Jesús quiere sanar y liberar. ¿Y cómo vamos nosotros a ir a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo si no comenzamos con nosotros mismos? Apenas estamos enfermos y corremos al médico. Ni un dolor de cabeza puedes enfrentar. Siempre tienes que ir a tomar la pastilla. Ni siquiera un dolor de cabeza te hace caso cuando lo echas fuera. Y por esa razón tenemos que comenzar con lo básico. Pero eso comienza cuando nosotros tenemos la autoridad que Dios nos las dio y la ponemos o la ejercemos. ¿Y cuáles son las 4 razones o requisitos para que usted tenga la autoridad de Dios? Ya se las expliqué. Pero bueno, resumen. Número 1, la fe. Porque por la fe somos hijos de Dios. No tienes que sentirlo, solo tienes que aceptarlo y creerlo. A lo suyo vino, dice Juan 1:12, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron en su corazón, a los que creen que Jesús es el Salvador de sus pecados y del mundo, les dio la potestad, les dio el derecho de ser, ¿quiénes? Hijos de Dios. Así que si tú crees eso y consideras que eres no el hijo de López Obrador, no eres el hijo de Carlos Slim, eres el hijo de Dios. Así como Jesucristo, después de salir del agua del bautismo y de recibir el Espíritu Santo, como señal, vino una paloma, fue llevado al desierto y lo probó Satanás después de 40 días. ¿Y cuál fue la primera prueba que hizo Satanás con mi Jesús? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, te voy a llevar a lo más alto de ese pináculo del templo y de ahí te avientas, porque si eres hijo de Dios, a los ángeles mandará el Señor para que tus pies no tropiecen en piedra. Jesús fue confrontado con su identidad. ¿Qué sucede cuando las cosas no te funcionan? ¿Qué sucede cuando estás esperando algo y no llega? ¿Qué sucede cuando te enfermas? Porque los cristianos enfermamos también. Los cristianos nos desanimamos también. ¿Qué sucede cuando algo está pasando y la gente viene y te dice: no tienes trabajo? Pues no que eres hijo de Dios. Estás enfermo, pues no que eres hijo de Dios.
Ese es el diablo. Porque uno de los propósitos del diablo es desanimarte y es hacer que tú no creas, que no tengas fe en que eres hijo de Dios. Otras causas, pues que hay algunos que sí se creen hijos de Dios, pero cuando están llenos de problemas en el alma, a veces dudan. Hay algunos amados hijos de Dios que están llenos de temores, de vergüenza, de timidez, porque algunos pasaron por un abuso sexual, por un abandono, por un rechazo. Y conforme vamos nosotros descubriendo la vida y sobre todo descubriendo a Jesús, nos sentimos limitados, nos sentimos incapaces, inútiles. Y es ahí donde entra la sanidad del alma. Es ahí donde el Señor viene a sanar nuestros corazones quebrantados. Déjeme decirle que lo primero que Dios tuvo que hacer conmigo para creer que yo podía hacer lo que dice la Biblia que yo puedo hacer, fue echar fuera el espíritu de incredulidad. Lo segundo que Jesús hizo fue echar fuera el espíritu de rechazo. Porque una persona rechazada no se siente amada. Quizá esa fue una de las razones de por qué me casé al llegar a los 40. Porque yo tenía miedo a fracasar, tenía temor a fracasar. Yo siempre pensé que Dios me iba a poner una zancadilla. Yo siempre pensé que Dios probaba a la gente solo porque se le antojaba. Yo no creía en el amor de Dios. Se lo digo una cosa es predicar el amor de Dios y otra cosa es creer y sentir el amor de Dios. Y yo estaba discapacitado emocionalmente para entender, comprender y sentir y experimentar el amor de Dios. Yo creía que Dios me iba a poner un pie para que yo me cayera porque a Él le gustaba hacer eso. Imagínense. Y así hay muchos aquí que desgraciadamente, por más que tenemos en las enseñanzas, algunos necesitan liberación. No basta solamente con que lo creas, muchas veces es necesaria una liberación. Hay personas que necesitan ser libres de un espíritu de abandono, de rechazo. Y incluso, imagínese lo que le voy a decir. Hace como 2 años mi esposa me dijo: oye amor, tú casi nunca te ríes, siempre te veo serio. Hasta mi esposa me dijo: y cuando te ríes me gusta porque es muy pocas veces que te oigo. Y entonces fue cuando comenzamos a platicar hace 2 años. Y yo le dije: es cierto, ¿por qué será que me cuesta tanto reírme? Y además me dice mi esposa: siempre se te ve como la cara triste. Y yo dije: oye, es cierto. Y empecé a analizar de dónde vino mi tristeza. Y llegué a mis primeros años de vida. Las críticas, todas las burlas que yo recibí cuando era niño, eso ya había quedado sanado, el rechazo se había ido. Pero como esos días de niño me la pasaba llorando, le abrí las puertas a un espíritu de tristeza. Recuerdo la primera vez que yo me enamoré y me traicionaron. Después de 1 año y medio de relación de noviazgo, era mundano. Yo recuerdo que la novia con la que por primera vez yo me enamoré y nos hicimos novios, me traicionó con uno de los conocidos, personas que yo conocía. Y para mí fue desastroso, brutal, emocionalmente hablando. Yo sufrí como 6 meses, adelgacé, me deprimí. Y ahí se abrió otra puerta de tristeza. Yo consideraba que era normal, pero no era normal. Y mi esposa me dice: ahora entiendo, tú necesitas ser libre de la tristeza. Y comencé a orar.
Y me di cuenta que efectivamente cuando yo echaba fuera demonios de tristeza, yo era el primero que comenzaba a llorar. Porque yo era el primero que necesitaba ser ministrado de la tristeza y de la soledad. Porque siempre mi vida fue una vida solitaria. Yo no tuve amigos en la escuela, primeramente porque me habían lastimado y yo estaba herido, y para no tener problemas con la gente, yo mejor me aislaba. Era solitario, tenía tristeza y tenía rechazo. El rechazo se había ido desde que Jesucristo comenzó a venir, y cuando me llenó de su Espíritu Santo se había ido, pero todavía había tristeza y había soledad. Hasta de eso Dios te tiene que liberar. Si tú crees que la tristeza que te cargas es normal, si tú nunca sonríes, si tú nunca te ríes a carcajadas, ese problema es serio, porque eso es una discapacidad emocional en ti. Y hasta eso Dios tiene que quitarte para prepararte y para que tú consideres que eres hijo de Dios, porque no hay nada más hermoso que sentirse seguros cuando Dios te dice: soy tu padre. Dale un aplauso a papá. Un aplauso a papá. ¿Sabe? Tú necesitas estar seguro de tu identidad de hijo. Si tú padeciste en tu propia casa, en tu propio hogar, si tú no tuviste padre, no tuviste madre, es claro que vienes discapacitado emocionalmente. Y es ahí donde entra la sanidad del alma, donde entra el perdón, donde entra el que Jesucristo vino a sanar a los quebrantados del corazón. Todas esas cosas se tienen que enfrentar, porque no hay nada más poderoso que creer que eres hijo de Dios y que el diablo no te puede tocar. Sí, diablo, te metes conmigo, te metes con papá. Primero te metes con papá para meterte conmigo. Y cuando una persona se siente absolutamente hijo de Dios, entonces empiezas a entrar en la naturaleza de Dios. Empezamos a manifestar lo que es Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando vino la caída del hombre, se borró la imagen y la semejanza de Dios. Por eso es que muchos creen que viene del mono. A ver, todos los que creen que vienen del mono, levanten la cola. Porque hay mucha gente que se cree esa payasada. Yo me la creí. Esa payasada es que tú provienes del mono. Y a uno lo llevaban al Museo de Antropología a mirar a tus antepasados, a los primates, los de que sí tenían cara de mono. O sea, mira, eso eras. Mira cómo has evolucionado. Óigame, esa es la peor de las payasadas que se puede contarle a una persona. Por eso hay tanta gente que cree que es un animal racional. Y déjame decirte algo, que una es la carne de los animales y otra es la carne de los humanos. Una es la naturaleza de los animales y otra es la naturaleza de los humanos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero si tú has pasado por problemas del alma, esa imagen se distorsionó. Todo eso que le estoy diciendo lo vemos en los retiros. Y echamos fuera demonios de rechazo. No solamente soltamos la palabra, sino que el Señor nos manda echar fuera demonios de rechazo. Hay 3 tipos de rechazo. Rechazo a sí mismo. Si tú no te aceptas como eres, tú tienes un problema de rechazo a ti mismo. 2, rechazo a los demás. ¿Y cómo se manifiesta el rechazo a los demás? Con la rebeldía, con ser una persona terca, necia, rebelde. Y número 3, el temor a ser rechazado. ¿Cuántas personas en las iglesias están todavía luchando con un temor a ser rechazados? Por eso se cuidan
cuidan su imagen, cuidan su persona, con tal de que no lo rechacen, son capaces de desobedecer a Dios, con tal de que no lo rechacen. Pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 1 que si todavía usted le tiene temor a los hombres, usted no puede ser ministro de Dios. Sí, hay que respetar a los hombres. Yo tengo que respetar a los hombres, yo tengo que respetarlo a usted, porque es usted hijo de Dios. Si es usted hijo de Dios, y si no, pues Dios lo puede hacer. Pero yo tengo que respetarlo a usted. Pero sobre todas las cosas, yo tengo que hacer lo que dice la palabra. Y hay momentos donde yo tengo que hacer lo que dice la palabra, aunque yo tenga que ofenderlo. Desde luego, no estoy hablando de golpes, maltratos, sino de lo que Dios nos dice. Bueno, todo eso termina por conformarnos a la imagen de ser hijos de Dios. Número 2, que tú vivas en santidad. ¿Cómo es que Dios delega la autoridad sobre ti? Que vivas en santidad. Cuando tú entiendas que la base de la autoridad es la santidad, es vivir apartados del pecado. O sea, si todavía eres tú grosero, lépero, maldiciente, criticón, chismoso, juzgón, por eso Dios no te respalda. Y si te llega a respaldar, es porque Él respalda su palabra. Él respalda su palabra. Él no puede ir contra su palabra. Si alguien la está predicando, pues tiene que respaldar su palabra. Pero una cosa es que respalde su palabra y otra cosa es que te respalde a ti. ¿Cómo nos tenemos que cuidar de vivir en santidad? Comenzando por dentro hacia afuera. Vivir en santidad, dice el Señor, que comienza por dentro. Todos los motivos de tu corazón deben de ser de acuerdo al corazón de Dios. Dios no nos va a juzgar por las cosas externas, por las apariencias. Dios nos va a juzgar por los motivos del corazón. ¿Por qué estoy evangelizando? ¿Por qué estoy cantando? ¿Por qué estoy haciendo esto que digo estar haciendo? ¿Por qué razón lo estoy haciendo? La santidad comienza por dentro. Yo puedo aparentar que no tengo lujuria, que no miro pornografía, porque usted no me mira. Pero por dentro de mi corazón puedo estar ardiendo de lujuria, de lascivia. Cuando la persona quiere que Dios la use, tú tienes que abandonar el pecado. Tienes que pedirle al Señor que te limpie día a día. Tienes que ubicarte. Cuando te pones en la luz, se enciende la luz y Dios te muestra las cosas que están mal. Las motivaciones de tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si a ti todavía no te interesa pensar correctamente, hablar correctamente y caminar correctamente en la vida, será la razón o una de las razones de por qué todavía Dios no te ha usado para echar fuera un demonio. Y a veces hay muchos que quizá no tienen pecados escandalosos o ya no pecan, ya no practican un pecado, pero les falta consagración. Eso también es santidad. Consagración. Que sacrifiques algo, que te abstengas de algo. Muchas veces Dios te manda a ayunar y no lo haces. A veces Dios te manda a morir a tu yo y no lo haces. ¿Por qué la vida de Jesús se manifestó en Pablo? Y Pablo hizo muchas cosas como las que hizo Jesús y mayores. Porque Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, Pablo había muerto a su yo. Ya no tenía voluntad propia. Y cuando hablo de santidad también hablo de la externa, ¿ok? Porque yo sé que hay personas que se molestan
especialmente con la mentalidad religiosa. Escúcheme bien. Hay gente que juzga la santidad externa con una mentalidad religiosa. Pero hay ocasiones en que el problema sí es serio en una persona. Dios me manda a ser santo por dentro. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23 y 24: limpia primero lo de adentro, para que lo de afuera quede también limpio. Tu manera de hablar, tu manera de caminar, tu manera de mirar, tu manera de vestir. Yo he platicado que antes de que yo conociera a Jesús, yo era muy lujurioso, se lo digo con todo mi corazón, bien lujurioso. Había estado sumergido en la pornografía por casi 13 años, en la masturbación. No me da pena decirlo, Jesús me liberó. Pero lo peor de todo es que mi vestimenta lo mostraba. Yo era de los que usaba pantalones bien ajustados, de mezclilla, 504 de Levi's. Eran los justos. Yo ya era delgado, practicaba artes marciales, hacía pesas. Entonces, pues a mí me gustaba, como todo, el que hace pesas. Usted ve a una persona en el gimnasio, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Con sus camisetas de qué tipo? Pues claro, stretch, sin mangas, con sus pantalones ajustados ahí. Pues porque te pones en el espejo y pues miras cómo te brota la bola aquí, la bola allá. Y las chicas ahora que van al gimnasio, ¿no? Para las pompas. Sí. Pero ese tipo de ropa es provocativa, es lujuriosa, es lasciviosa. Y cuando yo andaba en las tinieblas, yo vestía así. Se lo digo para que las personas que son religiosas sepan que la transformación viene por el poder del Espíritu Santo, porque tú te entregas a Jesús, porque tú te consagras a Jesús, porque realmente quieres ser un verdadero hijo de Dios. Y todavía no termino, espérame tantito. Y yo recuerdo, porque hasta los 25 años yo fui un mundano, un hijo del diablo. A mí me gustaba ir a las discotecas. Ese fue mi tiempo. Yo andaba por Insurgentes Sur, la avenida más grande del mundo, creo. Andaba casi jueves, viernes y sábado en antros, en discotecas. Y pues como yo hacía pesas, pues me gustaba vestir así. Y esa era la razón de por qué a veces atraía a las mujeres, aunque muchas veces ni siquiera querían bailar conmigo. Y cuando yo les pedía el teléfono no me lo daban, porque pues me veía corrientón, etcétera, etcétera. Esa es la triste historia de la gente que vive en el mundo. Pero, ¿sabe? Cuando Jesús vino a mi vida, el 1 de enero del 96, yo recuerdo que llevaba unos pantalones que me llevé a Canadá, mi ropa que usaba. Yo recuerdo que el Señor comenzó a tratar conmigo. Me empecé a dar cuenta que esta ropa atraía, la ropa pegada atraía a las mujeres. Yo me sentía mal. Eso no me lo enseñaron en la iglesia. Yo empecé a sentirme mal. Y desde luego que la transformación poderosa vino después de mi bautismo en agua. 4 de marzo de 1996 fue mi bautismo en agua. Y no se diga, allí cambiaron las cosas, porque fue cuando Dios me liberó de la pornografía, de la masturbación y de tantas cosas. Yo me paraba en el espejo y decía, ay no, me sentía mal, ya me sentía mal con el pantalón ajustado. Me sentía mal y era hombre. Déjeme decirle que en Montreal, Canadá, es la segunda ciudad de América con más alto índice de homosexuales. Primero San Francisco, después Canadá, después Montreal, y México ahí anda codeándose juntamente con Brasil. En Montreal, Canadá, hay colonias completamente de homosexuales. Y en el metro,
Usted ve a los homosexuales besándose, aquí como ya sucede aquí, a las 11, 12 de la noche en los metros. Pues yo me acuerdo, a pleno día, yo me acuerdo que yo venía y se me quedaban viendo los homosexuales. O sea, yo me sentía mal. O sea, no, y me veía mi ropa. Imagínese, ¡hombre! Cuando un hombre se sienta, pues ponte algo aquí, porque hay personas que te van a estar escuchando. Ponte algo aquí. No, como mujer cierras las piernas, aunque las mujeres deberían de hacer eso siempre. Póngase algo porque usted tiene que cuidar todo lo que es suyo. Usted no tiene que ser piedra de tropiezo de nadie. Hasta eso hay que cuidar. Mucha gente se pregunta ¿por qué Dios no me usa? Y le voy a decir algo, como muchas personas, incluso en la televisión vemos a mujeres de Dios vestidas hasta en minifalda, orando por enfermos, y Dios la respalda. No por eso creas que es la mejor manera de vestir. ¿Sí me escuchó? No crea usted que porque la hermana perengana la usa Dios y viste con minifalda y con ropa ajustada, ya ve, es que acuérdate, Dios respalda su palabra. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que esa persona sea respetable delante de Dios, Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y no quieres ser piedra de tropiezo de nadie y no quieres ser provocador de nadie, tú te cuidas. Intentas vestir la ropa holgada. Está bien, no te quieres poner falda, amada mujer, está bien, ponte un pantalón holgado. Y si nosotros escuchamos a una mujer, ¿qué va a decir la mujer? Ay no, pastor, pero es que ni siquiera los venden en las tiendas. Pantalón holgado, no, ¿cómo cree? No se me ve nada, pastor. ¿Quién me va a chiflar en el metro? ¿Quién me va a chiflar cuando voy caminando en la calle, en la construcción de los albañiles? ¿Quién me va a chiflar? Eso no se vale, pastor. Soy mujer y somos coquetas. Perdóname, eres hija de Dios. Eres hija de Dios. Y tú no buscas ser tropiezo de nadie. Espero que mis amadas hermanas que visten así aquí arriba, vistan afuera. Porque los domingos yo voy manejando rumbo a la iglesia y veo en las esquinas a muchas mujeres de largo, pero en la semana no las veo. Hay algo que yo aprecio de mi esposa. Ella nunca ha usado pantalón. Bueno, ha usado pantalón cuando hemos ido a vacacionar, porque lleva su pants. O hemos ido a veces al parque, lleva su pants holgado. Hasta eso tienes que cuidar, porque no podemos ser tropiezo de nadie. Denle un aplauso al Señor. Y número 3, le estoy hablando de todas las cosas que yo he experimentado, ¿ok? Le estoy hablando de todo lo que hemos pasado para permitirle a Dios que obre. Escúchame bien, Dios puede usar a un burro. Usó a un burro, el burro de Balaam. Dios dice que hasta las piedras pueden hablar el evangelio. Pero Dios no le dejó el ministerio ni a los animales ni a las piedras, sino a los hombres, a los sacerdotes. El jueves pasado hablé de los sacerdotes. Perdón, el antepasado. Los sacerdotes. ¿Cómo se vestían los sacerdotes de Jehová? Traían hasta una placa: santidad a Jehová. Entonces, le estoy hablando de todo el proceso por el cual uno tiene que pasar. Ya le platiqué que lo primero que Dios me echó fuera fue la incredulidad, la duda, la falta de fe. Después me echó mi rechazo, mi tristeza, mi soledad, mi falta de perdón, porque yo tenía una amargura hereditaria. Yo siempre veía lo malo, no lo bueno, siempre lo malo.
y enfocaba las cosas malas de la gente, no lo bueno. De repente me salen los brotes ahí, pero ya eso está controlado en el nombre de Jesús. Quiero que sepa que el tercer nivel para mantener la autoridad de Dios es que estés bajo autoridad. Que estés bajo autoridad. Tú no puedes enviar a hacer a alguien algo si tú no estás bajo la autoridad. No se puede. La Biblia cuenta la historia de unos exorcistas ambulantes. Hechos 19, léalo en su casa. Hechos 19, había unos exorcistas ambulantes que andaban echando fuera demonios, pero no eran de ninguna iglesia, no eran de la iglesia de Cristo Jesús. Eran exorcistas judíos ambulantes. No querían saber nada de Jesús, ni estar en una iglesia bajo la autoridad del presbiterio. Y la Biblia dice que de repente andaban echando fuera demonios y echaron fuera un demonio, pero el demonio saltó sobre ellos, les quitó la ropa y salieron desnudos. El demonio dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes qué? ¿De quién son? ¿De qué iglesia son? ¿De qué ministerio son? ¿Quién es su pastor? Jehová es mi pastor. Muchas personas que me han dicho así. Mire que durante estos 18 años ha venido gente a darme palabras, pero que no son palabras de Dios. Es que vengo a decirle esto. Y yo digo: ok, hermano, gracias por lo que usted me dice, lo voy a tomar en cuenta. No creo que sea el asunto, pero lo voy a tomar en cuenta. ¿De dónde viene usted? De ningún lado. ¿Quién es su pastor? Jehová es mi pastor. No, perdóneme, no se confunda. Los profetas del antiguo pacto Dios los levantó, pero los profetas del nuevo pacto fueron levantados por el presbiterio. Y la profecía del nuevo pacto es muy diferente a la profecía del antiguo pacto. Si usted lee 1 Corintios 12, va a saber cómo es la profecía del nuevo pacto. Muy diferente a la profecía del Antiguo Testamento. Pero usted no puede aceptar una palabra profética de una persona que no tiene pastor. ¿Por qué no tiene pastor? Porque seguramente si escudriñamos su vida, le fue mal, odió, salió resentido, no quiso someterse a alguien, no le gustó. Y déjeme decirle que estoy hablando de que hay malas autoridades, y cuando tenemos malas autoridades lo mejor es correr de ahí, porque no te puedes quedar y no obedecer a la autoridad, porque tú te condenas. Romanos 13 dice que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo. Pero hay ocasiones donde el líder o el pastor o la persona líder del ministerio no era mala, era una persona de Dios, pero la gente no quiso someterse o está ofendida, la ofendieron, la rechazaron, la trataron mal, y como no está sano del rechazo ni sano de todos los problemas del alma, después se hacen independientes. No hay independientes. No hay independientes en la obra de Dios. Cuando usted ve a una iglesia que su letrero dice iglesia independiente, algo está mal, porque somos un cuerpo, todos nos necesitamos. Esa es una de las fortalezas demoníacas que el Señor tiene que romper antes de que vuelva. ¿Lo sabía? Dios tiene que romper una de las fortalezas demoníacas: la división en el cuerpo de Cristo. Cuando usted le pregunta: ¿y a qué iglesia vas? Del pastor ese gritón. No, mira, ahí están mal. Y el diablo feliz y contento. Que se peleen los hermanos, que se peleen las iglesias. Si no estamos bajo autoridad, Dios no puede mantener la autoridad que nos da. No se puede. Y número 4, ya casi le repetí una predicación. Número 4, Primera de Juan, capítulo 1, verso 5.
Primera de Juan 1:5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si yo digo que tengo comunión con Dios, que es luz, la palabra comunión quiere decir tener cosas en común. La palabra comunión quiere decir estar unidos por algo en común. La Biblia dice que Dios tiene toda una naturaleza. Él tiene ciertos atributos que son parte de Él y de nadie más, pero también Él tiene atributos que Dios también los estableció en el ser humano, como por ejemplo la justicia, el amor. Eso no solamente son atributos de Dios, son atributos de los seres humanos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando comenzamos a tener lo mismo que el Señor tiene, cuando comenzamos a valorar lo mismo que Dios valora, empezamos a tener comunión con Él. Y cuando usted comienza a tener comunión con Él, empieza a estar en luz. Porque el cuarto de los requisitos para mantener la autoridad de Dios es que tengas comunión con Dios. Usted puede tener fe de hijo de Dios. Usted puede vivir en santidad. Eso ya es mucho. Usted puede estar bajo autoridad. Eso ya es mucho. Porque hay personas que no llegan ni al primer nivel. Pero suponiendo que usted tiene fe, vive en santidad y está bajo autoridad, ¿qué es lo que hace acrecentar y mantenerme en la autoridad de Dios? La comunión con Él. La comunión con su Espíritu Santo. La comunión con el Señor. Esa es la realidad. Escuche esto. Dice, verso 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pregúntese mi amado, ¿qué es andar en tinieblas? Andar en pecado. Un pecado que a veces no se considera pecado. Póngale separador, avance un capítulo. Capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en pecado. Pero hay un pecado que muchas veces no se le conoce como pecado. ¿Cuál es ese pecado? Dice Primera de Juan 2:9: el que dice que está en la luz, es decir, que tiene comunión con Dios, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Quiere decir que tener mala relación con tu prójimo es andar en tinieblas. Quiere decir que si yo quiero tener comunión con Dios, porque mientras más tiempo pasas con Dios, más te pareces a Él, más empiezas a parecerte a Él y a hacer lo que Él hace. Pero la Biblia dice que cuando nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y decimos que estamos en luz, pero tenemos problemas con la suegra, tenemos problemas con el yerno, tenemos problemas con el vecino, tenemos problemas con el compañero de trabajo, tenemos problemas con la esposa, con el esposo, tenemos problemas con los hijos, llevamos una semana sin hablarnos. Óigame, ¿tienes comunión con Dios? No. Mire lo que dice aquí:
El que dice que está en luz, es decir, que tiene comunión con Dios, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Quiere decir que acercarse a Dios para tener comunión con Dios te llena de luz. Pero no basta solamente tener comunión con Dios. Cuando tú andas en buena comunión con los hermanos o con tu prójimo, sigues manteniendo la luz, sigues permaneciendo en la luz. En otras palabras, ¿quieres que la autoridad de Dios se acrecente en tu vida? Necesitas tener una buena relación con Dios y con el prójimo. Miren lo que dice aquí, verso 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Regrésese a Primera de Juan capítulo 1. Fíjese usted, va de nuevo, verso 5, Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Verso 6: si decimos que tenemos comunión con él, es decir, estamos en luz, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nadie puede decir esto: pastor, yo pasé 2 horas con Dios. Muy bien, ¿y cómo va tu relación con tu suegra? Ni me hable, pastor, esa mujer está loca. ¿Le creería a usted que pasó tiempo con Dios 2 horas? Si decimos, verso 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, es decir, si aborrecemos al hermano, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Dónde funciona la sangre de Jesús? Cuando tenemos comunión ¿con quién? Con Dios y con el prójimo. Mis amados, no basta tener comunión con Dios. Si yo tengo buena comunión con Dios, seguramente lo voy a tener con el prójimo. Si alguien dice que pasa mucho tiempo con Dios, pero tiene problemas con su jefe, con su patrón, lleva una semana que no le habla, hace una semana que se peleó con su esposa y no le habla, y dice que ora todos los días 1 hora, ¿le creería? No. En Efesios 4, en Efesios capítulo 4, búsquelo por favor. Por eso cuidamos mucho no estar enojados con las personas. Debemos de cuidar el no estar enojados con las personas. Usted tiene que mantener sus relaciones con paz con las personas, porque si no, Dios no puede. Escúcheme, sí puede usarte, porque hasta una piedra y un burro puede usar, pero seguramente eres blanco perfecto para que Satanás te ataque, porque a Satanás le gustan las tinieblas.
¿Sí me explico? ¿Sabía usted que Dios puede usar a una persona que está en pecado? Usted puede estar aquí escuchando la alabanza de este templo y la presencia de Dios cayendo por el que toca un instrumento, y posiblemente el que toca un instrumento hace una semana que se peleó con su esposo, su esposa, y no se hablan. Sin embargo, cantó y la presencia de Dios cayó. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda su palabra. Porque si ella tiene dones, los dones de Dios son irrevocables. Pero ella está en tinieblas. Dios la respalda, pero Satanás no. ¿Cuál es el medio ambiente de Satanás y su reino? ¿Cuál es? Las tinieblas. Y seguramente en unos días más algo va a pasar con ella. Se va a enfermar, va a tener un accidente, algo le va a pasar, porque es blanco de ataque del reino de las tinieblas. Si a mí me lo hubieran explicado esto cuando tenía 1 año, 2 años, hubiera evitado muchos problemas. Efesios capítulo 4 dice el versículo 26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Cómo se interpreta esto? Que no se ponga el sol puede significar 2 cosas. La puesta del sol aproximadamente es como a las 6 de la tarde, cuando se empieza a meter. Pero también quiere decir que no venga otro día y salga el sol y sigas enojado. Si tú llevas más de un día enojado con tu esposa, con tu esposo, si tú llevas más de una semana, si tú llevas 1 mes enojado con el hermano a quien no saludas, ¿qué sucede? Estás en tinieblas. Por eso dice Pablo que no se ponga el sol, que no venga otro día y sigas enojado, que no pase ni un día. Verso 27, ¿qué dice ahí? Ni deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando nos mantenemos enojados más de un día, ¿a qué le estamos abriendo la puerta? Al diablo. Póngase de pie. Hechos capítulo 2. Mis amados, yo tengo que mantener mi comunión. Casi fue la predicación de hace rato. No basta. Si yo digo que tengo comunión con Dios, debería de tenerla. ¿Con quién? Con el prójimo. ¿Cómo puedes decir tú que oras y ayunas y no le hablas a tu vecino, aunque te saluda, y no le hablas? No cuadra. No puede ser. Porque seguramente cuando estás en oración, la Biblia dice que cuando estés orando, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, perdona. Porque es en la oración, en la intimidad, donde Dios te dice: hijo, trataste mal a tu esposa, la ofendiste. Antes de que sigas orando, párate y ve a ponerte a cuentas. Porque siempre que venimos a estar en comunión con Dios, Dios nos recuerda. Comunión con el prójimo involucra que tengas tiempo con ellos. Mi esposa no está ahorita, está en Colombia, ya regresa el miércoles. Usted sabe que la he extrañado a mis hijos. Y a veces uno se mete tanto en las cosas del trabajo que se le olvida que la gente que está cerca de ti necesita tiempo de calidad. Tiempo de calidad no es cuando juegas con tu hijo. Tu hijo está por allí con la pelota. Papá. ¿Y tú?
Sí, hijo. Papá, échamela. Sí, hijo, sigue, pégale. Eso es tiempo de calidad. Por eso muchos hijos, y especialmente los pastores, nosotros, a veces los hijos no quieren seguir el camino del padre, que sería honroso que el hijo dijera: yo quiero ser pastor, padre, yo quiero ser un hombre de Dios. A veces los hijos de los hombres de Dios no quieren seguir el mismo camino del padre, porque el padre pasó más tiempo con la iglesia que con sus propios hijos. Tú puedes traer la comida, el vestido, tú puedes dar para la renta, pero mientras no tengas comunión de calidad con tus hijos, no va a haber frutos. Porque es en la comunión íntima donde vienen los frutos. ¿Qué pasa cuando un hombre casado está con su esposa en la intimidad? No vienen los frutos, no vienen los hijos. Siempre que tenemos comuniones íntimas con los seres queridos, con el prójimo, van a haber frutos. La intimidad con Dios nos hace semejantes a Dios. Pero nadie que diga tener intimidad con Dios puede decir que no le gusta la gente. No es fácil cuando tú pasaste por una serie de problemas del alma, cuando te han ofendido, cuando te han maltratado. ¿Cuántas personas llegan a este lugar y así como terminan se van corriendo? No quieren socializar ni hacer comunión con nadie. Patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos, ya terminó. Todos, Dios los bendiga. Apúrate, hija, porque aquí espantan. Vámonos. Siempre aisladas, no quieren intimar con nadie, quizá porque fueron heridos, lastimados, etcétera. Pero para eso está el perdón. Por eso hacemos las cruzadas del perdón. Ya pasó, lo siento, hasta el próximo año. Para eso hacemos las cruzadas del perdón, para que estés en paz con tu prójimo. Y es claro que no vas a estar en paz con tu prójimo si no tienes comunión con Dios. Cierra tus ojos, por favor. Si tú tienes un problema con alguna persona cerca de ti, olvídate de tener problemas con el taxista. A lo mejor el taxista no lo vas a volver a ver, pero el prójimo, la palabra prójimo viene del latín próximo. Próximo quiere decir prójimo. El prójimo es toda aquella persona que está cerca de ti, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu vecino, tus primos, tus tíos, tu abuela. Todas las personas que están cerca de ti son tu prójimo. Y si tú tienes una mala relación con ellos, entonces tú estás en tinieblas, no en luz. Pero ahora has aprendido. Y si alguien te falló, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. ¿Sabe? El mundo necesita hombres y mujeres de Dios. El diablo está destruyendo al mundo. El mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. El mundo espera que haya alguien que se levante con el poder, la gracia y la honra del Espíritu de Dios. Porque la autoridad que Dios nos da es para hacer el bien, para edificar. Vamos, si tienes un problema con alguien, aunque la cruzada del perdón fue ayer, tuviste que aprender que hay que perdonar todos los días. Vamos, abre la boca. Si tienes problemas con alguien, primero pídele perdón a Dios, porque quizá por eso no puedes estar en la luz. Si estás enojado con alguien,
Perdónalo. Perdónalo. Dile: Señor, me hirió, me lastimó, pero yo lo perdono porque no quiero estar en tinieblas. Yo no quiero estar en tinieblas. Quiero estar en luz. Vamos, habla con Dios. Comienza a tener intimidad con Dios para que puedas tener intimidad con el prójimo. Ven, Señor. La melodía que te gusta oír. Ven, Padre. Como perfume que te gusta sentir. Te anhelamos. Yo quiero ser. Te anhelamos, Padre. Esperas de mí. Te anhelamos. Y llenarte de placer. Amado Rey. Con todo el corazón. Vengo a descansar. Te anhelamos. No tengo nada para pedir. Si estás enojado con tu esposa, vamos, perdónala. Si estás enojado con tu esposo, perdónalo. Y tus hijos te necesitan. Tus hijos te necesitan. Que mi vida sea para ti. La melodía que te Establece comuniones. Establece relaciones. gusta sentir. Vamos, ponte a cuentas. Yo quiero Restaura las relaciones que has perdido. lo que esperas de mí y llenarte de placer, amado Rey. Hay personas difíciles. Vengo a descansar. Quizá con ellas, por causa de la maldad, no tengas que estar con ellas. No tengo nada, A veces es bueno apartarse de personas destructivas. solo quiero que te quedes aquí. Pero en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Precioso Dios, ven, llénalos Quédate conmigo. con tu presencia. Ven, invádelos, bautízalos con tu presencia. Llénalos con tu presencia, Jesús. Enséñales a pasar tiempo contigo y con el prójimo. Enséñalos a tener comunión con el prójimo, así como tienen comunión contigo. Solo quiero que te quedes aquí. Enséñalos, Padre. Mientras te canto, te amo. Ven, levanta las manos, adórale. Ven, lléname de ti, Jesús. Lléname, lléname más con tu presencia. Solo quiero que te Lléname más, Jesús. mientras te canto. Lléname más de tu presencia. Lléname más de tu presencia. Gracias por tu comunión. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener comunión con nuestro prójimo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Bendito es tu nombre, Jesús. Gracias, mi Señor.
Dar un aplauso a mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde.